Mi nombre es Sinaíto Reyes y hoy voy a hablarles de un tema muy interesante. Para empezar, ¿a quién de aquí le gusta la música? A mí me gusta mucho la música. No me gusta solo un tipo de música. Escucho muchos tipos de música. Y es algo muy grande la música. Y es necesario que uno explore y la vea, escuche por aquí, escuche por allá. A mí me gusta mucho el rap. El rap es lo que se conoce como un género musical. De la misma forma, pasa en la literatura. La literatura es algo muy grande, muy antiguo y tiene muchos géneros, que a su vez tienen subgéneros y se van creando más y más como pasa el tiempo. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar sobre lo que vendría siendo los géneros literarios. Hay quienes dicen que son muchísimos, 10, 6. Vamos a centrarnos en 4. 4 y medio, por así decirlo. Empezando con lo que se conoce como el género épico. Ahora, cuando hablamos del género épico, tenemos que mencionar, por supuesto, lo que vendría siendo el género narrativo, que es como actualmente conocemos el género épico, porque anteriormente las historias se basaban en contar un viaje, en contar la historia de un héroe, en un viaje épico. Pero a medida que ha pasado el tiempo, ya no nos centramos en contar historias de héroes, sino cosas más triviales. Pero el género épico se basa en contar algo y su característica principal es que hay un héroe. Este héroe se embarca en una aventura, tiene compañeros, tiene adversidades, pero al final tiene una meta a la que llegar. Eh, en el género épico narrativo existen muchas categorías y lo que más conocemos nosotros actualmente son los cuentos y las novelas. Un ejemplo muy común del género épico, creo que es el más conocido en la actualidad, o uno de los más conocidos, es la historia de la Odisea. Está nuestro héroe, Ulises o Odiseo, se embarca en una aventura, cumple todas las características del héroe y tiene una meta o un final. Terminando con el género épico, nos movemos a lo que vendría siendo el género lírico. El género lírico era muy popular en el pasado. Actualmente no tiene el mismo efecto porque la sociedad cambia, las culturas son diferentes. Pero en la antigüedad, a diferencia del género épico que se trata de contar algo, el género lírico se trata de expresar algo. Las historias deben ser concretas, pero los sentimientos no lo son. Los sentimientos a veces no son objetivos, son muy ambiguos. Y para eso está el género lírico, porque las personas lo utilizan para expresar algo, expresar sentimientos, y la forma más común de expresar un sentimiento de forma literaria es en la forma de un poema. La poesía es como en el caso del género épico, vendría siendo las novelas. En el género lírico, la poesía es como esa imagen de lo que representa la lírica. No solamente la poesía, existe también la canción, la oda, que es cuando nos referimos a hacer alusión a algo muy grande, a algo muy solemne. Y lo que nosotros conocemos en la actualidad no se conoce tanto, pero es la herejía, que es cuando hablamos de alguien que ya falleció, la pérdida de un amigo o de un ser amado. Moviéndonos del género lírico, nos vamos hacia el género dramático. Al igual que el género épico y el género lírico, el género dramático era muy popular en la antigüedad. No significa que ahora no lo sea, pero anteriormente se usaba el género dramático, su forma más esencial de expresión, que vendría siendo las obras de teatro. Y antes la usaban para todo, para relatar una aventura, para relatar la caída de un imperio, el surgimiento de un imperio, unas batallas. Y no eran solo cosas solemnes, sino también entramos ahí en la parte de la comedia, parodiando la caída de un imperio, parodiando la conquista de un lugar. En el género dramático existe la comedia, el drama, la tragedia, etc. Uno de los cuentos o las historias del género, que entran en el género dramático más populares vendría siendo Romeo y Julieta. Es una historia que está presentada esencialmente para que un público la vea, un público la lea, se proyecte frente a un público y este público
la disfrute. La característica principal del género dramático, mientras que en el lírico es expresar algo, en el épico es contar algo, en el dramático es entretener a un público. Y a veces no cuenta con narración, está constituida más que por diálogos, más allá de narración. Cuando terminamos con el género dramático, vamos a movernos hacia el último, pero no menos importante, el género didáctico. El género didáctico es el género del ensayo, mientras que el género épico busca contar algo, el género lírico busca expresar un sentimiento, el género dramático busca entretener, el género didáctico busca explicar una idea. Explicar o convencer al lector de una idea. Este es el género, como ya vengo diciendo, de los ensayos, de las investigaciones, de las biografías, de las crónicas. Hay personas que no le dan mucha importancia porque a diferencia de los demás, este no cuenta con estructuras, por así decirlo, narrativas o elementos narrativos, pero eso ya es característica de quien lo está escribiendo. Ahora, para hacer memoria, sabemos que el género épico se constituye por un héroe, personajes, un viaje, y se trata de contar algo, contar una historia. El género lírico se encarga de expresar un sentimiento y su característica es que no es objetivo, puede ser largo, puede ser corto. El género dramático se encarga de entretener a las personas, no tiene una narración, es más que nada diálogo y está hecho para ser expresado frente a un público, para que un público lo vea, para que un público lo admire. El género didáctico está hecho para expresar una idea, para explicar una idea, para dar a entender un punto en específico. El género del ensayo. Ahora vamos a hacer una dinámica para que tengan una idea de lo diversa que es la literatura. Ahora bien, voy a leer el siguiente texto y me van a decir a qué género literario les suena más. El hígado es un órgano que realiza funciones metabólicas de extraordinaria importancia, como la secreción de la bilis, un factor determinante en la digestión y excreción de los alimentos. Eso es género épico, género dramático o género didáctico. Didáctico, así es, estamos explicando algo, estamos expresando una idea, un tema, para que las demás personas lo entiendan. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Romeo, habla o vuelve a hablar. Claro, ángel, pues eres tan glorioso para esta noche, apareciendo sobre mi cabeza como un alado mensajero del cielo, ante los asombrados ojos en blanco de los mortales, cuando caen de espaldas al mirarle, caminando por las nubes del perezoso paso, y navegando por los senos del aire. Julieta, ah, Romeo, Romeo, ¿por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre, o si no quieres, sé solo mi amor por juramento, y ya no seré más una Capuleto. ¿Cuál es la característica principal de ese texto? Diálogo, exacto, hay puro diálogo, una conversación entre dos personas. Así que este texto vendría siendo parte del género didáctico, el género lírico o el género dramático. Exacto, el género dramático. Un último ejemplo. Prometo que este es el último. Ahora bien, no partas, no te ausentes de este suelo, que tu belleza y tu candor admira. No en un mudo desconsuelo dejes del bate la sonora lira. Evita la pradera el triste luto que sin ti la espera. Pero tú no me oyes, y al lejano confín del vascón tiene su asiento. Te marchas, do el insano. Abrego silba con furor violento, donde la nieve viste, el encubrado monte, el valle triste. ¿Qué vendría siendo ese texto? Está fácil. No es un género épico. Y tampoco es didáctico. Yo no entendí nada. Es algo ambiguo. Exacto. Forma parte del género lírico. Una poesía, un poema. Esas son todas las actividades.
Espero que les haya gustado este tema. El género, los géneros literarios son muy extensos. Cada día o cada cierto tiempo se descubren o se crean muchos más. No solamente está limitado a esto. Así como existen los géneros, existen los subgéneros. Y a medida que pasa el tiempo vamos descubriendo más, porque la literatura es algo muy extenso y es algo muy interesante. Hacer ese ejercicio de tratar de adivinar si lo que estamos leyendo es dramático, es didáctico, es lírico, es muy importante, es muy entretenido, a mí me gusta mucho. Y siento que es algo que podemos hacer para motivarnos a leer un poquito más, ya que es algo muy extenso, está lleno de muchas cosas. Si a alguien no le gusta la poesía porque no la entiende, hay quien puede leer algo del género épico, le gustan las historias, los caballeros, al que no le gusta eso y prefiere entretener al público, para eso está el género dramático, para leer historias que pueden ser presentadas a un público, para poder interpretarlas. A quienes no les gusta nada de eso y en realidad les gusta más el conocimiento, pues hay un género para ese tipo de personas, el género didáctico, de otras personas que tenían ideas, que tenían teorías, que tienen investigaciones y las quieren compartir. Hay algo para cada persona y eso es lo maravilloso de los géneros literarios. Hay uno para cada tipo de persona. Solo hay que buscarlo y dar el paso. Muchas gracias.